días. Tengo el placer de presentaros a Verónica Fernández Mármol, la autora de Fernández Mármol, es licenciada en Ciencias Físicas en Especialidad Electrónica por la Universidad de Sevilla en el año 2002. En el 2006 recibe el doctorado de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo. Es experta en criptografía cuántica, así que nos va a hablar la conferencia cómo los fenómenos cuánticos aniquilarían la criptografía actual. Cuando quiera, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues aquí os voy a hablar, pues como dice el título, de cómo los ordenadores cuánticos aniquilarían la criptografía actual. Vengo del Instituto de Seguridad de la Información, ha cambiado del Instituto de Física Aplicada recientemente. Y bueno, el índice de mi charla, primero voy a hablar de la amenaza del ordenador cuántico a la criptografía actual, qué tipo de amenaza es y cómo realmente, en qué consiste. Después voy a hablar de qué solución nos propone la criptografía cuántica ante esto y cómo funciona la criptografía cuántica, los protocolos y sistemas experimentales y comerciales para que os hagáis una idea un poco de realmente cómo funciona. Y luego voy a hablar del sistema que estamos implementando en el Instituto de Seguridad de la Información de criptografía cuántica en espacio libre. Pues empezamos por aquí. Sabéis la criptografía actual, la criptografía simétrica o de clave secreta, que existe una sola clave para cifrar la información, que debe mantenerse en secreto, obviamente. Y el ejemplo paradigmático de este tipo de criptografía es el Data Encryption Standard, que ya pues, no se utiliza y que cifra la información sensible de gobiernos hace unos años, ¿no? ¿Es seguro? Pues actualmente no, porque la clave que tiene es muy corta y se le puede atacar por fuerza bruta, por búsqueda exhaustiva de claves. Para que la criptografía sea segura, debemos subir la clave por lo menos a 128-256 bits, que es la actual, el AES, el Advanced Encryption Standard, que seguramente habréis oído hablar. Estos algoritmos de claves simétricas son muy rápidos, cifran grandes cantidades de información, como bases de datos, comunicaciones de red, discos duros, audio, vídeo, etc. Y es muy simple cómo funciona. La clave, ciframos con la clave simétrica que conocen el emisor y el receptor, y después el descifrado pues se utiliza la misma clave para sacar el texto en claro. Pero el problema es cómo distribuimos esta clave. Esto se puede hacer mediante la criptografía simétrica o de clave pública, que fue descubierta en el año 1976 por Diffie-Hellman con la ayuda de Merkle. Y el cifrado de clave pública utiliza dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública es accesible a todo el mundo y la clave privada solamente la conoce el destinatario de esta información sensible, digamos. Entonces, para cifrar, el emisor utiliza la clave pública del receptor, cifra el texto en claro y lo descifra utilizando la clave, el destinatario descifra la información con la clave privada. Os podéis imaginar esto como un candado en el que, bueno, pues la clave pública todo el mundo puede coger y cerrar ese candado para esa persona y se lo envía, pero solo la persona que tiene la clave secreta puede abrir ese candado. Pues actualmente se utilizan unas claves de alrededor de 1024 bits para RSA y por lo tanto, bueno, pues son lentos este tipo de sistemas. Entonces cifran cantidades pequeñas de información, por ejemplo una clave de sesión. Entonces la ciframos con la clave pública, va al destinatario y este la descifra con la clave privada. Pues el ejemplo de este tipo de criptografía es el RSA. Y bueno, pues se utilizan dos números. La clave pública es n, que es el producto de dos números primos lo suficientemente grandes, p y q, y un número e que tiene que ser primo con p-1 y q-1. De tal modo que la clave privada debe ser un número d tal que al multiplicar d por e y dividirlo entre p-1 y q-1 nos dé un resto de 1. Entonces, el cifrado, cogemos el mensaje m en claro, lo elevamos a e, que es parte de la clave pública, y hacemos módulo de n, que también es parte de la clave pública. Entonces tenemos c, que es el texto cifrado. Y el descifrado es m, que es el cifrado c elevado a parte de la clave privada, que es d, y hacemos módulo de n también. Entonces, para que os hagáis una idea, por ejemplo,
Si tenemos P y Q igual a 11 y 3, son dos números primos, los multiplicamos y tenemos n igual a 33. Ahora necesitamos un primo con P menos 1 y con menos 1, es decir, un primo con 20, por ejemplo 3. ¿Vale? Esto es la clave pública. La clave privada necesitamos un D tal que a multiplicarlo por E, que es 3, y hagamos el módulo de 20, nos dé 1. Para eso, por ejemplo, tenemos el número 7. 21 módulo de 20 es 1. ¿Vale? Esta puede ser nuestra clave privada. Entonces vamos a suponer que queremos cifrar C es igual a m elevado a e módulo de n. Vamos a suponer que queremos cifrar el número 7, entonces lo elevamos a e, que es 3, módulo 33, y tenemos que eso es 13. Y el descifrado sería c elevado a d módulo de n, entonces c, que era 13, el texto es cifrado, lo elevamos a d módulo de 33 y nos da 7, ¿vale? O sea que hemos transmitido ese número, lo hemos cifrado y descifrado sin problema. ¿Es seguro RSA? Pues sí. ¿Por qué? Porque basa su fortaleza en el problema de la factorización. Los factores de 15 pues son fáciles de averiguar, es 3 por 5 y no se tarda nada. Pero si os digo, por ejemplo, cuáles son los factores de 391, pues ya cuesta un poquito más. Pero bueno, se podrían averiguar también sin problema. Pero RSA utiliza números de claves de 1000 elevado a 24, o sea, 2 elevado a 1024, con lo cual es un número de muchísimos bits. Y, por ejemplo, los últimos retos, para que os hagáis una idea, de solo 640 bits han tardado, pues, por ejemplo, 5 meses en 80 PCs para sacar los factores primos. Con lo cual, es seguro. Tened en cuenta que a medida que suben los bits es exponencial, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Cuánto se tarda en hacer operaciones matemáticas? Pues, por ejemplo, en sumar 2 bits de n bits se tarda un tiempo lineal. En multiplicar 2 números de n bits se tarda un tiempo cuadrático, o de n elevado a 2. Pero para factorizar el tiempo es exponencial. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el tiempo en rojo es exponencial comparado con un tiempo lineal y un tiempo polinómico. El problema que tiene RSA es que no se ha probado que sea seguro. No existe un teorema matemático que nos diga que factorizar es difícil. Parece difícil, pero no sabemos si es imposible encontrar un algoritmo eficiente para factorizar rápido. Y ahí es donde entran los ordenadores cuánticos. ¿Podrán ellos resolver este tipo de operaciones de forma más rápida? ¿Y cómo funcionan? Los ordenadores convencionales sabemos que funcionan con puertas lógicas, ¿no? Todos lo conocemos. Puertas simples, OR, AND, SOR, etc. Entonces hay una entrada, hay una caja negra que es el ordenador que hace una serie de operaciones con las puertas y tenemos una salida. Por ejemplo, la suma de 2 bits. Esta sería tal a la verdad. Bueno, pues, ¿cómo se hace una suma? Pues se hace la SOR de X e Y y luego el acarreo con X and Y, ¿vale? Entonces es muy simple, con 2 puertas lógicas tenemos la suma. Pero ¿qué pasa si queremos introducir estados cuánticos ahí? Primero, ¿qué son bits cuánticos, ¿no? Digamos, el bit 0 lo podríamos representar, esa es la notación convencional en física cuántica, que es la notación ket, esto es para representar un vector simplemente. El estado 0 lo representaríamos así, el bit en el estado 1 lo representaríamos así. Esto puede ser simplemente un electrón que está en 2 estados, o en una capa, no excitado, digamos, o excitado, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Se llaman qubits. ¿Y por qué? Pues son bits cuánticos y que tienen una propiedad muy especial, porque sabéis que los bits convencionales pues representan un nivel de voltaje, bit 0, por ejemplo, 0 voltios, 5 voltios. Los qubits representan, imaginaros, si hiciéramos el análogo, representarían 0 y 5 voltios simultáneamente, ¿vale? Eso se llama superposición, estar en varios estados simultáneamente. Y esta es una propiedad muy importante para la computación en paralelo. Bueno, pues la superposición es algo pues, bastante famoso en la física cuántica. Matemáticamente pues, se puede expresar así, una función de onda que describe el estado de una partícula que puede estar 0 y 1 simultáneamente, y cuando la medimos está o en uno o en otro, pero antes de medir están los dos a la vez. Esto se ilustra clásicamente con la paradoja del gato de Schrödinger. Supongamos que tenemos una partícula que incide sobre una lámina que puede o transmitirla o reflejarla. Si la transmite, activa un veneno. Bueno, si la refleja, perdón, primero no pasa nada, pero si la transmite,
activa un veneno y mata a un gato que está dentro de una caja. En el mundo cuántico nos dicen que esas dos partículas pueden recorrer los dos caminos simultáneamente. Esto es así, esto es cierto totalmente. O sea, recorren los dos caminos, con lo cual la partícula está en esos dos sitios a la vez. Esto, para ilustrar la paradoja con el mundo real, pues implicaría que el gato estuviera vivo y muerto, con lo cual pues es imposible, claro. Bueno, pues esta es, digamos, matemáticamente cómo se escribe una superposición de estados, 0 y 1, vivo y muerto. Y bueno, las probabilidades, la normalización es 1, tiene que ser 1. Es importante que ninguna medida, no podemos hacer ninguna medida que nos dé los valores de A y B. O sea, cuando estamos en superposición, si medimos colapsará a un estado, pero si no medimos no podemos calcular A y B, es imposible. Entonces vamos a suponer que tenemos para unas puertas lógicas unas entradas que esto quiere decir una partícula, por ejemplo, que está en los estados 0 y 1, ¿vale? El 1 partido por R de 2 es la normalización, quiere decir que cuando midamos tendremos una probabilidad del 50% de encontrar el agua en 0 o en 1, pero antes está en superposición, ¿vale? En la computación clásica, cuando evaluamos una función, evaluamos f de x, nos da y. Pero en computación cuántica, si tenemos un estado descrito por dos partículas, o sea, por una partícula en dos estados, la función se evaluará en los dos estados simultáneamente, ¿vale? Esto es muy importante porque esto es lo que os da una idea de la computación en paralelo de los ordenadores cuánticos. Entonces, por ejemplo, para la suma se evaluarían los 4 estados simultáneamente. Pero bueno, si la salida nos va a dar otra superposición de estados, ¿esto qué utilidad tiene? Porque cuando midamos tendremos un resultado aleatorio, o sea, la función de onda colapsa y no sabemos en qué estado va a acabar. Entonces, ¿cómo podemos obtener resultados útiles? Pues las puertas lógicas anteriores no nos sirven, tenemos que utilizar, porque son irreversibles, es decir, se pierde una información, no se puede volver atrás, digamos. Entonces necesitamos, en mecánica cuántica, no romper esa superposición hasta que nosotros queramos, no medir hasta que nosotros queramos, no podemos perder esa información. Por lo tanto, necesitamos puertas cuánticas reversibles, que tengan el mismo número de entradas y de salidas, como por ejemplo la puerta NOT o la puerta CNOT. Si la puerta CNOT tiene un control que si es 1 cambia el blanco y si es 0 no cambia el blanco, con lo cual esto puede ser equivalente a un estado que tengamos en un electrón no excitado, aquí, y que si le aplicamos un láser, por ejemplo, vaya al estado excitado, ¿vale? Bueno, se ve claramente. Entonces, esto es importante saber que cualquier función lógica se puede hacer a partir de la función CNOT y funciones qubits individuales. O sea que ya tenemos nuestro ordenador cuántico, todas las posibles combinaciones lógicas que se quieran hacer se pueden hacer ya con la CNOT y puertas individuales. Esta es la tabla de la verdad, digamos, de una CNOT. Entonces veis que cuando tenemos el qubit de la izquierda es 0, no cambia el estado de la derecha, y cuando el qubit de la izquierda es 1, sí cambia el target, digamos, el estado de la derecha. ¿Qué pasa si el control es una superposición de estados, 0 y 1? ¿Vale? Vamos a suponer que este es nuestro bit de control. Y el blanco es 0. Entonces, la entrada tenemos esto de la izquierda, que es un estado de superposición, que al multiplicarlo simplemente tenemos el estado de la derecha. El estado de la derecha es una superposición de 0, 0, 1, 0, de esos dos estados. Entonces, este es el estado que va a entrar por la CNOT. Entra por la CNOT y el bit de la izquierda, cuando es 1, cambia el de la derecha y tenemos pues esa combinación. Esto es una superposición también de dos estados. Aquí tenemos ya dos partículas, ¿vale? Entonces, esas dos partículas, si medimos, o nos dan que están las dos en el estado no excitado, o están las dos en el estado excitado. Esto se llama entrelazado cuántico, porque el estado de una partícula depende de la otra. O sea, cuando una colapsa un estado, la otra también. Es una propiedad muy extraña de la física cuántica, pero que sucede diariamente y que es así. No la entendemos, hay varios modelos para explicar esto, pero hoy por hoy no se entiende. Pues esto pues lo que estábamos diciendo es que no puede expresarse este estado como producto de dos estados individuales. Y medir el estado de una partícula determina el estado de la otra. Vale, pues, perdón.
Vamos a suponer ahora que antes habíamos visto que el control era el estado de arriba y el blanco el estado de abajo. Era un estado simple cero. Vamos a suponer que tenemos otra superposición. ¿Qué ocurre? Pues que esto se puede poner como esta combinación y ahora entra, que es esto, al multiplicar, y ahora entramos por la puerta CNOT. Tenemos este estado. Si lo descomponemos es este, ¿vale? Este estado no tiene entrelazado, es decir, podemos controlar, tenemos un resultado definido de la medida. Quiere decir que podemos controlar cuando queremos el estado de superposición que entre en la CNOT y nos dé un estado definido. Podemos controlar entre estados definidos y estados de superposición. Esto es muy bueno. Nos va a permitir computar. Tiene importantes aplicaciones. Y para que hagáis una idea de cómo funciona el paralelismo, pues hay un juego mental que es el de la CNOT rota. Supongamos que tenemos un cajón donde hay tres tipos de CNOT. Una con el control desconectado, otra con el control loco, digamos. El control desconectado nunca cambia el bit de target, el control loco siempre lo cambia, y luego tenemos las CNOT normales que trabajan bien. Entonces, si tuviéramos que hacer una sola medida por cada CNOT, ¿podríamos distinguir las que funcionan de las que no? Pues esto sería la tabla de la verdad de una CNOT desconectada, o sea, simplemente nos da el estado de la derecha. Y las del control loco siempre nos cambia el estado de la derecha, 0001, 010, etc. Si solamente podemos hacer una medida por puerta, ¿cómo encontrar la CNOT buena? Las combinaciones clásicas no funcionan, no podríamos hacerlo de forma clásica con una sola medida, ¿vale? Ahora vamos a suponer que lo hacemos cuánticamente. Pasamos el estado que veis arriba, lo pasamos por una CNOT desconectada. Entonces nos da el mismo estado, porque no cambia el bit de la derecha. Entonces ya tenemos el primer resultado, que es este, más 1 y menos 1. Ahora vamos a poner la CNOT con el control loco, que siempre cambia el bit de la derecha. Entonces tenemos el estado de abajo, con lo cual nos da más 1, menos 1, el mismo estado. Y ahora vamos a poner ese estado, siempre el mismo estado, por una CNOT que sí funcione. Y ahora nos da menos 1, menos 1, con lo cual tenemos tres posibles soluciones. Y resulta que el de la CNOT buena es distinto a los otros dos. Es decir, de una pasada hemos podido distinguir las puertas lógicas que funcionan de las que no. Esto no se puede hacer clásicamente. Esto es una computación en paralelo. Muy bien, pues entonces, para que os hagáis una idea, entonces, el ordenador clásico trabaja con registros de bits, que lo va trabajando secuencialmente, digamos, y el ordenador cuántico trabaja con superposiciones de bits. Trabaja en paralelo. Vamos a hablar ya de cosas reales, de algoritmos que ya están probados, que amenazan la criptografía clásica. El primero es el problema de la búsqueda en la guía telefónica. Si tenéis una guía telefónica de n entradas, para encontrar un número, pues más o menos de media vais a tener que hacer pues la mitad, ¿no? n partido por 2. ¿Qué pasa si utilizamos la mecánica cuántica? ¿Se puede acelerar esta búsqueda? Pues vamos a verlo. Este algoritmo fue propuesto por Grover en el año 96. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos, para reducir el problema, que tenemos una lista con 4 entradas y queremos encontrar la entrada P. Para ello, lo primero que hacemos es asociar una función etiquetado, que si X corresponde a P, que es la que buscamos, sea 1 y en el resto sea 0. Esto se puede hacer porque ya tenemos puertas lógicas cuánticas que nos hacen cualquier operación, o sea que aquí esto ya lo podemos hacer sin problema. Vale. Entonces, F2, que es el que corresponde a P, es 1 y el resto es 0. Ahora lo que hacemos es poner todas las entradas de la guía que estamos buscando en superposición, ¿vale? Quiere decir que si tenemos 4 entradas, las podemos representar por estos 4 estados. Esto se puede representar así también, y si hacemos el producto nos quedaría este estado. Si hacemos la probabilidad, cuando midamos, por ejemplo, es 1 partido por 2 al cuadrado, cada probabilidad. Entonces tenemos un cuarto de encontrarlas en 0, 0, o sea, 25% de encontrarlas en el 0, 0, o en el 0, 1, o en el 1, 0, o en el 1, 1. Muy bien. Vamos a suponer, esto lo podemos visualizar como una especie de peine en que cada coeficiente tiene un medio, ¿vale? Ahora, si lo pasamos esto por ordenador cuántico que haga la función tagging, ¿vale? Esta función tagging nos va a hacer f de x igual a 1, por ejemplo, invirtiendo la fase, ¿vale? Esto se puede hacer sin problema. Pero bueno, aquí todavía no tenemos nada, porque si hacemos la medida, no vamos a encontrar el estado que queremos, que es el 1, 0, no lo vamos a encontrar todavía con más probabilidad que el resto.
Para eso, para encontrarlo, querríamos que ese peine estuviera más alto. Para eso hacemos una inversión sobre la media, que es una operación muy sencilla. Lo que hace es, para cada estado, lo que sube o lo que resta se le añade. Es decir, por ejemplo, en el estado de la izquierda, pues todo lo que pasa de un cuarto se le resta y entonces todo lo que está por debajo se le suma. Es una inversión sobre la media que hace que el estado que estamos buscando tenga el peine 1. Entonces, con esa simple operación y con la computación en paralelo ya tendríamos el estado que buscamos con un 100% de probabilidad de encontrarlo. Pero claro, diréis, bueno, claro, 2 qubits es muy fácil. Vamos a poner 4 qubits que nos da 16 estados, ¿vale? Y está buscando este en concreto. ¿Qué pasa ahora? Pues hacemos la función tagging para el estado que queremos y hacemos la media. Al hacer la inversión sobre la media, ya esta probabilidad no es tan alta. Tenemos un 47,2% de encontrar el estado que queremos. Pero no pasa nada, porque podemos hacerlo otra vez, pasar el algoritmo otra vez, y ya tendremos un 90%. En total, ¿cuántas iteraciones necesitamos para el 100%? Pues algo que depende de raíz de n. Y para que os hagáis una idea, aquí está representado un tiempo lineal respecto a un tiempo que depende de la raíz. Entonces, el verde, digamos, es lo que tardaría un ordenador cuántico y el azul lo que tardaría un ordenador convencional. Luego la búsqueda, digamos, esto amenaza por ejemplo, bueno, para que veáis lo que tardaría esto, ¿no? Si tenemos una guía telefónica con 1 millón de nombres, se tardarían 11 días para buscar el que queremos con algoritmos clásicos y solo 15 minutos con el algoritmo de Grover. Con lo cual esto es un problema para la criptografía, en concreto la criptografía simétrica, para la búsqueda exhaustiva de claves. Esto queda amenazado. ¿Y qué pasa con la simétrica? Con RSA. El problema de la factorización, habíamos dicho que requería un tiempo exponencial. ¿Puede acelerarse este tiempo cuánticamente? Pues vamos a verlo. Pues esto fue Peter Shor en 1996 también, propuso este algoritmo que lo que hace es trabaja con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier busca periodicidades. Aquí, por ejemplo, la periodicidad el periodo está claro, es 4. Pero si os pongo esta lista aquí de números, 7 elevado a x, esta serie, pues ¿cuál es el periodo? Pues es más difícil. Sin embargo, si hacemos el módulo 15 de esta serie, encontramos esta otra, 7, 4, 13, 1, o sea que está claro ya que sí que es periódica. Esto se llama exponenciación modular, a elevado a x módulo de n. Y entonces, cuando la periodicidad es par, se pueden calcular los factores de n. Ya hemos dicho que los factores de n, calcular los factores de n es romper la criptografía de clave pública. O sea que si encontramos esta periodicidad y si un ordenador cuántico la encuentra más rápido, pues ya vamos a tener problemas. De hecho, bueno, exactamente cómo se calculan los factores primos, pues es el máximo común divisor, de un número a, que ahora diremos las características que tiene, elevado a esa periodicidad q partido por 2 más 1, con el número n que queremos factorizar. Esos dos máximo común divisor de la suma y la resta con n nos va a dar los factores primos. Luego lo vemos en un ejemplo más claro. Vamos a suponer, a tiene que ser un número menor que n y que sea primo con n. Eso ya está, es la única característica que tiene que tener. Y vamos a suponer a la periodicidad, hemos dicho q igual a 4, n igual a 15, ¿qué factores tenemos? Pues tenemos el máximo común múltiplo de 7 elevado a 2 más 1, que es 50, y 15. Pues ese máximo común múltiplo divisor es 5. Y el de la resta sería, bueno, es 48, perdón. El máximo común divisor de 48 y 15, que es 3. ¿Vale? Pues ya tenemos los factores primos de 15. Pero ¿qué ocurre? Pues que los circuitos lógicos cuánticos son rápidos buscando periodicidades. Vamos a ver por qué. O sea que esto vamos a saber ya que está amenazado. Por la transformada de Fourier cuántica que se llama, y vamos a ver cómo salía. Primero, lo que hacemos es poner un registro de 2 elevado a c que sea mayor que n estados superpuestos, en superposición. ¿Vale? Tenemos todos esos estados. Y luego un registro de c qubits a 0. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es
elegimos también un número que sea menor que n y primo con n al azar y empezamos a escribir esta superposición. Lo que está en rojo sería el primer registro, que sería equivalente a todos los posibles x. Habíamos dicho ax módulo de n. Entonces, x sería 0, 1, 2 hasta n, ¿vale? Estos serían todo estaría en superposición. Y el registro a la derecha, que sería el segundo registro, ese registro está a 0. Vamos a escribir la operación ax módulo de n del registro que hacemos de la izquierda en el registro de la derecha que está a 0. Entonces, si hacemos esto lo haría el ordenador cuántico en paralelo, ¿vale? Tendremos esta otra serie. Como veis ya, el bit de la derecha donde estamos haciendo ax módulo de n, 174, 13, 174, ya enseña una periodicidad. Si ahora hacemos una medida en el segundo registro, que está en superposición, nos va a dar uno de los 4 valores, o el de 1, el de 7, el de 4 o el de 13. Vamos a suponer que nos da el de 7. Vale, pues una vez que tenemos esto, ya solamente tenemos que hacer buscar el periodo con una transforma de Fourier, que se puede hacer con puertas cuánticas lógicas. ¿Vale? Entonces esto encuentra el periodo sin ningún problema, que es 4, ¿vale? ¿Y en qué tiempo lo ha hecho? Pues en un tiempo polinómico. Esto es un problema grande, porque habíamos dicho que un ordenador convencional lo hace en un tiempo exponencial, con lo cual ahora mismo, si tuviéramos una máquina cuántica con 2000 bits o 2000 átomos en superposición que pudiera hacer esto, rompería los códigos de RSA. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, tenemos otra opción. El cifrado de Berna es el cifrado, digamos, que nos da el secreto perfecto. Ahora, es muy simple. Si queremos cifrar algo, simplemente utilizamos una clave aleatoria y hacemos una puerta SOR. ¿Vale? Que sería en amarillo. Entonces, si esa clave, que la sumamos en puerta SOR, es utilizada solamente una vez y es realmente aleatoria, matemáticamente es 100% seguro. Es más o menos intuitivo, ¿no? Entonces, pero el problema es cómo generamos esas claves aleatorias de forma segura, que no sea por RSA. Sería básicamente equivalente a tirar una moneda y cuando sea cara pues tenemos un 0, por ejemplo, y cuando sea cruz tenemos otro. O sea, y tiene que ser totalmente aleatorio. ¿Cómo hacemos esto? Pues la transmisión cuántica de claves nos ofrece una solución para hacer esto. ¿Cómo? Pues vamos a explicarlo. Vamos a ver cómo funciona la criptografía cuántica. Bueno, para que os hagáis una idea, es la única manera, el único método de transmitir claves criptográficas en el que la presencia de un intruso es detectada. La primera vez que se consigue esto. Y vamos a ver cómo. Está basada en las leyes de la física cuántica, en concreto el principio de incertidumbre Heisenberg, que habréis oído seguramente. Y este principio utiliza, sabéis que hay pares de variables que no son posibles medir sin cometer un error. O la posición y el momento, que son las más famosas, pero hay otro tipo de variables, como por ejemplo la polarización de dos estados que sean ortogonales, como la polarización a circular y los estados lineales, o diagonal y lineales, rectilíneo. Y este tipo de pares de variables también nos da un principio de incertidumbre. Supongamos que Alice le quiere mandar una secuencia aleatoria a Bob, ¿vale? Por ejemplo esta. Entonces, para ello va a codificar los estados con dos bases, rectilínea y circular. ¿Qué significa codificar en dos bases rectilínea y circular? Pues muy simple. Bueno, primero utiliza estas bases de forma aleatoria, totalmente aleatoria para sus bits, ¿vale? Algunas veces utilizará su base rectilínea y otras veces su base circular, 50% de medio. La base rectilínea simplemente son dos estados de polarización. Sabéis, no sé si estáis familiarizados con la polarización, pero es simplemente una forma en la que vibra la luz. La luz puede vibrar en muchas direcciones, vertical, horizontal, diagonal, circular, etc. Esto se consigue muy fácilmente con polarizadores, con un láser, un polarizador o con unas láminas de retraso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que Alice tiene sus láseres y cada vez que utiliza la base rectilínea de forma aleatoria y circular, y por ejemplo, si ahora quiere codificar el primero, ¿no? El 0, que utiliza una base rectilínea, pues hemos dicho que el 0 es el estado vertical. Si quiere codificar el 1 con la base rectilínea, utilizaría el estado horizontal y así. Codifica sus estados de esa manera. Ahora esta secuencia la manda a Bob, que es el receptor del mensaje.
de la clave mejor. Algunos fotones no llegan por absorción al canal, no pasa nada. Se queda con ellos, con los que sí han llegado. Ahora Bob, también para medir esos estados, tiene que utilizar unas bases para medir, ¿no? Que son rectilíneas y circulares. Vamos a explicar qué es una base rectilínea y una circular. Primero, os recuerdo, el prisma de Wollaston o divisor de polarización, el acrónimo PBS en inglés, es un prisma que simplemente nos separa las polarizaciones ortogonales, vertical, nos la refleja, y la horizontal nos la transmite. Vale, muy bien. Ahora, si utilizamos ese prisma, un PBS, para recibir un estado vertical, ¿qué ocurre? Esto es Bob midiendo, ¿vale? Esto es la base rectilínea. Pues siempre se refleja. Siempre. Con 100% de probabilidad. Y si Bob recibe con la base rectilínea el estado horizontal, pues te detecta el 1, también el vector 1, porque siempre se transmite. O sea, que si Bob utiliza una base rectilínea, que es simplemente un PBS, para recibir los estados de la base rectilínea de Alice, va a medir con 100% de probabilidad. ¿Qué ocurre si, como es aleatorio, pues en vez de utilizar la base rectilínea, utiliza la base... primero, ¿qué ocurre si le llega los estados circulares con la base rectilínea? Pues una polarización circular es una polarización que tiene 50% de probabilidad de reflejarse o de transmitirse, con lo cual tiene un 50% de probabilidades de recibir el 0 o el 1. Es decir, en este caso hay un principio de incertidumbre, va a cometer un error. Ahora vamos a ver, ¿cómo sería la base circular? Pues simplemente añadiendo una lámina lambda cuartos en Bob justo antes de su PBS. En ese caso lo que ocurre es que la luz girada a derechas se convierte en luz vertical y la luz girada a izquierdas en luz horizontal. En este caso, pues vuelve a tener un 100% de probabilidad de medir bien, correctamente. Y el último caso sería que con la base circular midiera los estados lineales. En ese caso, la lámina transforma los estados verticales en estados circulares y volvemos a tener un error al medir. 50%, no sabemos. Otro principio de incertidumbre aquí. Con lo cual, para resumir, Bob puede hacer 4 tipos de medidas. Hay 2 deterministas en el que utiliza la base correcta en la que se han generado esos estados para medir, y otros 2 casos en los que mide con la base incorrecta. Vale, pues seguimos. Bob utiliza las bases aleatoriamente, el 50% de los casos utiliza la incorrecta. ¿Vale? Entonces, pues en el primer caso detecta un 0, por ejemplo, porque ha utilizado la base correcta. En el segundo caso se ha equivocado de base y tiene un 50% de medir bien, otro 50% de medir mal. Mala suerte, ha medido un 0. Y así. O sea, la clave va a tener errores. Pero no pasa nada, porque ahora en el siguiente paso del protocolo, Alice y Bob, por un canal público, no tiene que ser un canal secreto, simplemente cogen solo los bits en los que han medido los dos con la misma base, los que están en rojo. Los que no, los desechan. Con lo cual se quedan con esos bits y también desechan los bits, los intervalos de tiempo, digamos, en los que Bob no midió nada. ¿Vale? Eso fuera. Y se quedan con una clave, una secuencia final común. ¿Vale? Hay que recordar, nunca revelan el valor del bit, solo las bases en las que midieron. Vale. Pues entonces, para que el resumen de cómo funciona. Hay 2 partes, un emisor y un receptor, Alice y Bob. Utilizan un canal cuántico y un canal cuántico, ahora os diré de cómo pueden ser, y un canal clásico, público. Los fotones, el canal cuántico utiliza fotones individuales y el canal clásico utiliza cualquier tipo de canal no seguro en el que intercambian información. Pues qué bases utilizaste, descarta estos bits, etc. Hay que recordar que utiliza bases no ortogonales de polarización que siguen un principio de incertidumbre. ¿Vale? Esto es lo más importante. Bueno, vosotros a lo mejor pensáis, vale, muy bien, pero ¿y si IP solamente le espía a un intruso, digamos, coge cada fotón que Alice le manda a Bob, lo clona, lo copia, espera que luego intercambie las bases y los mide? Pues en el mundo clásico podemos medir, podemos copiar estados,
perfecto, con 100% de perfección, bueno, más o menos, pero en el mundo clásico no, esto no es posible. Hay un teorema, bueno, y esto es totalmente... viola el principio de incertidumbre. Si pudiéramos copiar un estado cuántico no conocido de antemano de forma perfecta, por ejemplo, y tuviéramos otros dos, podríamos medir la posición en uno y el momento en otro, y violaríamos con 100% de precisión, y violaríamos el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, no se pueden clonar. Esto está muy bien porque así el espía no nos puede clonar los estados. Vamos a ver, entonces, ¿qué pasa si espía el canal? O sea, a nivel de error, ¿qué ocurre? Hemos visto que no nos pueden clonar, pero bueno, y puede hacer una medida y reenviársela a Bob. ¿Se puede detectar su presencia? Pues la respuesta es que sí. Porque se introducirá un error detectable. Vamos a ver cómo se introduce el error. El ataque más simple, hemos dicho, y coge los fotones, los mide y se los reenvía a Bob. Ella tiene un 50% de utilizar la base correcta y Bob también. Como el 50 por el 50, digamos, pues al final es un 25%. Vamos a ver esto con detenimiento. Estas son las posibles combinaciones que hay de bases. Pues desde la 3, 8 combinaciones. Pero, ¿cuáles son las que se quedan Alice y Bob? Solo las que ellos dos han medido con la misma base. Son esas. ¿Qué información puedes sacar de ahí? Pues en el primer caso, ¿qué error introduciría ella? Pues si ella ha medido con la misma base que Alice, no ha cometido error, así que no introduce error. Pero si ha medido, en este caso, con base incorrecta, tiene un 50% de posibilidades de medir mal. En el siguiente caso es lo mismo, y en último caso, como utiliza la base correcta, pues no introduce ningún error. Con lo cual, su medio más un medio sobre 4 posibilidades, o sea, un 25%. Con lo cual, este es un error que rápidamente enciende la alarma y dice, no, la clave esta está comprometida y hay que desecharla. Pues entonces a todo esto hay que añadir lo más importante, que es la detección de un espía en el canal, ¿vale? Bueno, por mencionar, el protocolo B92 es un protocolo que en vez de utilizar 4 estados de polarización utiliza solamente 2, con 2 es suficiente, y se pueden codificar en polarización en fase, en el que el 0 representa el estado, el valor lógico U 0, y la polarización a 45 grados representa el 1. Hay otros protocolos basados en entrelazado, que es lo que hemos hablado antes. Entonces suponen una fuente que es capaz de generar fotones o pares de fotones entrelazados. Entonces, esos fotones entrelazados que están en una especie de superposición se generan y se envían a Alice y Bob. Entonces, Alice, si mide esta polarización, automáticamente Bob recibe esta, la función de onda colapsa, digamos, y si recibe esta, bueno, pues Bob recibe la contraria, digamos. Luego también puede generar este otro tipo de estados, ¿vale? Diagonales, que son similares a los estados circulares, es decir, un protocolo muy similar al BB84, pero en el que hemos generado los fotones, digamos, por entrelazado. Esto es muy importante, ya hablaremos después por qué. Para que os hagáis una idea, simplemente generar pares de fotones entrelazados es utilizar un cristal no lineal, un BBO, entonces se incide con una determinada longitud de onda y se generan 2 pares de fotones. Entonces, el de arriba tiene, los fotones que se generan en el cono de arriba tiene la polarización horizontal y el del cono de abajo polarización vertical. Donde los dos se unen, digamos, estos dos conos, ahí tenemos fotones entrelazados, que están en los dos estados simultáneamente. Bueno, pues ahora a nivel experimental, estamos hablando de fotones individuales, pero bueno, esto, ¿cómo se hace realmente? ¿Cómo se consiguen fotones individuales? Pues ya se fabrican fuentes de fotones individuales, como ese que veis ahí a la derecha. Está fabricada por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Y esto lo que tiene es una capa de puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son unas burbujitas, digamos, donde hay un electrón atrapado. De manera que cuando tú le das un pulso de láser, solo se emite un fotón. Esas burbujas se consiguen mezclando 2 tipos de materiales, que tienen y se crea una especie de defectos. Esta capa se introduce en la zona activa del micropilar y pues bueno, las capas de arriba y de abajo son una especie como para producir una ganancia,
y se emite hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que esta tecnología todavía no está muy madura porque las eficiencias que tienen no son muy buenas. Entonces, bueno, pues le queda un poquito, ¿no?, a esta tecnología. Además hay que utilizar temperaturas muy bajas, cerca de 0 absoluto, con lo cual pues no es muy práctico. Entonces lo que la mayoría de la comunidad científica hace es utilizar simplemente pues láseres atenuados, se llaman los weak coherent pulses, y estos láseres atenuados siguen una estadística de Poisson. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si yo quiero, por ejemplo, reducir el número medio de fotones por pulso mu a 0,1, pues consigo que menos del 1% de los fotones de los pulsos que emite mi láser tengan más de un fotón, con lo cual, bueno, pues está bien, porque emito muy pocos pulsos con más de un fotón, no queremos dar información al espía, pero el 90% de los pulsos van vacíos. Pero esto es hoy en día lo que más se utiliza. ¿Y qué tipos de láseres se utilizan? Pues este Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, porque son láseres que tienen unas propiedades que nos interesan. Pueden ir a alta velocidad, que nos interesan ir en criptografía cuántica porque no podemos amplificar la señal, ya lo explicaremos después. Entonces queremos ir a alta frecuencia, generar la mayor cantidad de fotones por segundo que podamos, y son pequeños, se pueden integrar fácilmente, tienen bajas intensidades umbral, con lo cual consumen poco, digamos, y tienen una linewidth, un ancho espectral, digamos, estrecho, con lo que disminuye la dispersión. O sea, son láseres que se utilizan mucho en este tipo de sistemas. ¿Y qué detectores se utilizan? Pues se utilizan un fotodiodo de avalancha, es simplemente un fotodiodo PIN normal en el que se introduce una zona de multiplicación. Esa zona de multiplicación lo que hace es amplificar o darnos una ganancia, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con ese tipo de diodo, bueno, realmente ¿cómo se produce esa ganancia? Pues por lo que se llama ionización por impacto. Entonces, cuando excitamos un electrón, este tiene la suficiente energía cinética para excitar otros pares electrón hueco. Va con energía cinética suficiente para provocar una avalancha. Y esta avalancha es autosuficiente, se mantiene hasta que la paramos, digamos, o la atenuamos. En este modo de operación, el voltaje que le aplicamos al diodo para que ocurra la avalancha como resultado de la absorción de un único fotón se denomina el voltaje de ruptura o de avalancha. En este modo, el fotodiodo de avalancha se convierte en un fotodiodo de avalancha de fotones individuales, o de único fotón, que también se llama. O sea, es capaz de detectar un solo fotón. ¿Vale? Es esa zona a la derecha que veis ahí. Pues a partir de ese voltaje, porque esto es lo que está representando aquí, la corriente dentro del dispositivo como función del voltaje que se le aplica. Y a partir de ahí, pues esa corriente se hace infinita y tenemos lo que se llama un SPAT. Para que tengáis una idea, también se utilizan diodos superconductores o basados en superconductividad para detectar fotones individuales. Y esto lo que se hace es, se pone el dispositivo cerca de su temperatura crítica, digamos, que lo convierte en superconductor, que no tiene prácticamente resistencia, es un conductor perfecto, y en ese momento, si llega un fotón, se forma una especie de punto resistivo en el material que hace que tú puedas detectar un voltaje en esa zona donde se ha detectado ese fotón, con lo cual pues tiene una sensibilidad digamos, de un solo fotón. El problema de este tipo de detectores, porque tienen buenas eficiencias, pero también hay que trabajar con temperaturas muy bajas, cerca del 0 absoluto, con lo cual, bueno, tampoco es tan práctico, pero se está trabajando mucho y se está mejorando mucho en este tipo de detectores también. Vamos a hablar cómo se transmiten los fotones de Alice y Bob. Pues, bueno, la primera opción obvia es la fibra óptica, como estaréis muy familiarizados, y sabéis que hay 3 ventanas para transmitir, 850, 1300 y 1550. En la primera pues hay muchos láseres de tecnología de ácido de galio, de aluminio ácido de galio, etc., que nos dan muchos láseres, pero el problema es que pues ahí la atenuación de la fibra óptica en esa región es un poquito más alta. Entonces, si trabajamos con fibra óptica, se puede utilizar,
pero tenemos más pérdidas. Se utilizan para corta distancia, este tipo de longitud de onda, para sistemas de corta distancia. Y se utiliza las longitudes de onda 1300 y 1500, nos dan un mínimo de dispersión, un mínimo de pérdida, que son muy importantes en sistemas de este tipo porque no tenemos amplificación. Y esto es lo que os quería comentar antes. Ahora se están desarrollando ya una especie de amplificadores, pero en principio el teorema de non-cloning no nos permite copiar, por lo tanto no nos permite amplificar. Se está trabajando en una especie de repetidores cuánticos, pero que se están basando como en entrelazado, en otro tipo de propiedades, para poder no amplificar, pero por lo menos mantener la calidad de la señal. Y esto es fundamental para extender la distancia de este tipo de sistemas. Pero en principio no podemos amplificar, con lo cual tenemos que trabajar a altas frecuencias reloj. Con eso en mente vamos a ver qué detectores tenemos. Pues detectores de silicio, los SPADs de silicio, como este que tenéis a la derecha, es un diodo comercial de Perkin-Elmer. Tienen buenas eficiencias. Dentro de lo que son buenas eficiencias para este tipo de detectores estamos hablando de un 30 o un 40%. Bajas cuentas oscuras son cuentas que el material se producen avalanchas en el material en la ausencia de fotones, o sea, por fenómenos térmicos, pero tiene un afterpulsing, que es un fenómeno de memoria. En el material, cuando se produce una avalancha, a veces hay electrones que se quedan atrapados dentro del material y se liberan más adelante, produciendo avalanchas oscuras, digamos. Entonces, esto lo que hace es que haya que digamos, poner material a frecuencia, el dispositivo solo se puede operar a frecuencias muy bajas, para que se liberen todos estos fotones con tiempo para que no afecten a la operación. Entonces, en este caso, pues el afterpulsing no es muy grande, con lo cual podemos trabajar a frecuencias altas. Con lo cual, en la primera ventana de telecomunicaciones, los detectores son buenos. Y en la segunda, ¿qué pasa? ¿Qué detectores tenemos? Pues tenemos germanio y ingas. Y este tipo de detectores, aunque tienen buena eficiencia, tienen alto ruido y tienen mucho afterpulsing, con lo cual tenemos un problema en esa ventana con los detectores. Se puede bajar su frecuencia reloj, con lo cual poca amplificación y baja frecuencia reloj. O sea que hay problemas en estas ventanas. Bueno, el error del sistema, el error que te va a decir si hay un espía o no, pues aparte de que hay un espía, también depende de cómo hayas diseñado tú tu sistema. Entonces mide el número de cuentas incorrectas que le llegan a Bob sobre el número total de cuentas. Este error viene afectado, por ejemplo, por ruido en los detectores, por el jitter de todos los dispositivos, pero en especial el láser y los detectores, de la radiación ambiental, porque hay que filtrar, digamos, tu láser de toda la radiación que le rodea, del sol, de las fuentes de luz no deseadas, digamos, y la distancia de transmisión, porque claro, la distancia de transmisión disminuyen, digamos, tus cuentas buenas por la atenuación, pero tu ruido se mantiene constante, con lo cual al final el error aumenta. Y por supuesto un intruso. Entonces nos interesa tener el QVER lo más bajo posible, para que podamos detectar mejor al espía. Ahora os hablo un poquito de los sistemas experimentales y comerciales que hay actualmente. Sistemas con cifrado basado en polarización, pues en 1996 fue un hito este sistema porque se transmitió a 23 kilómetros, se transmitió claves cuánticas a 23 kilómetros por la Universidad de Ginebra, bajo el lago este que veis aquí, que tenía instalada la compañía Swisscom fibra óptica, y se consiguió transmitir claves con éxito a 1300 nanómetros y con un 3,4% de error. Ahora voy a explicaros un poquito, porque aparte de codificar en polarización, se puede codificar en fase. ¿Y cómo se hace esto? Pues se puede hacer con un interferómetro de Mach Zehnder, como veis ahí. Entonces tenemos una fuente que emite fotones, se dividen en el beam splitter y luego se reflejan los dos haces en dos espejos y llegan al segundo beam splitter o divisor de haz, y la intensidad que llega al detector 1, por ejemplo, bueno, primero el detector 0, depende de la fase que se le haya dado, los moduladores de fase que tenemos en Alice y en Bob, pues la diferencia de fase que haya,
que es phi A menos phi B, más la diferencia del K por incremento de L, que suele ser 0. Si has diseñado bien el interferómetro, esto suele ser 0. Con lo cual, en la intensidad que llega a 1, como según tú has diseñado el interferómetro, tenemos una diferencia de fase de pi, ¿vale? Tenemos phi A menos phi B más KL, que eso es 0, más pi. Es decir, están en contrafase, ¿vale? Y ahora vamos a ver para qué queremos esos dos detectores que estén en contrafase. ¿Cómo funciona un protocolo basado en fase? Pues Alice codifica su estado 0 con un modulador de fase al que ella le aplica 0 pi medios. Desde cuando ella aplica 0 pi medios, está codificando un 0. Y cuando aplica pi o 3 pi medios, está codificando un 1. Bob aleatoriamente aplica 0 y pi medios, ¿vale? Esto es análogo a las bases antes que hayamos visto. Aleatoriamente a las dos bases rectilínea y circular. ¿Qué ocurre? Cuando fiamelización, pero en este caso fase. A nivel real experimental se utiliza un doble interferómetro simplemente porque es más estable. Pues si tienes un interferómetro normal, tienes que mantener K por AL constante, digamos, las fluctuaciones que van por los dos caminos iguales, y eso es muy difícil. Entonces se hace un interferómetro de este tipo, que aunque tengas dos picos a la derecha de cuentas, que no son una de la derecha y otra de la izquierda, que no interfieren, pero digamos que es mucho más estable y compensa. Pues con este tipo de sistemas tenemos que en 2007 el récord mundial de sistema de transmisión cuántica de clave en fibra óptica. Se hizo con una colaboración de NIST y la compañía, el gigante Nippon NTT, y consiguieron pues transmitir hasta 200 kilómetros de fibra óptica a una velocidad baja, pero bueno, esto es lo que tiene este tipo de sistemas. Entonces, bueno, todos los sistemas de polarización y fase requieren una compensación para corregir las fluctuaciones que se producen en el canal, tanto por fibra óptica como los interferómetros, y esta compensación activa es un problema. A nivel comercial, si quieres vender un sistema de este tipo, no puedes tener que estar todo el rato cambiando pues, cosas, ¿no? Entonces necesitamos algo que lo compense automáticamente, y es aquí donde nacieron nuestros sistemas, los plug and play que se llaman, por Sony en 1997. Y lo que hacen, no voy a entrar en detalle, pero básicamente se manda la información primero de Bob a Alice y luego de Alice a Bob. O sea, es un sistema bidireccional. Esto se hace para que digamos, los pulsos pasen 2 veces por la fibra óptica, pero de forma ortogonal, de alguna manera. Con lo cual, al final, lo que haces es compensar. Esto se consigue con lo que el espejo de Faraday que hay ahí a la izquierda. Entonces, si ves en la esfera de Poincaré, primero pasa... Bueno, es que... La luz pasa por la fibra óptica, se produce un cambio de la electricidad aleatorio, luego llega al rotador de Faraday y ahí hace un giro de 45 grados con respecto al eje norte-sur. Luego se refleja, porque el Faraday Mirror tiene un espejo, y hace ese giro y pasa otra vez por el rotador de Faraday, con lo cual al final ha compensado, porque pasa otra vez luego por la fibra, pero en sentido contrario de alguna manera. Con lo cual está todas las fluctuaciones compensadas, no necesita ningún tipo de compensación activa. Ese tipo de sistemas se convirtieron en sistemas comerciales. En 2002, el primer producto comercial trabajaba a 67 kilómetros, ahora creo que van a más, bueno, a 100 y algo, pero están basados en este tipo de sistemas plug and play y utilizan 1550 de longitud de onda. Bueno, aparte de la fibra óptica, podemos transmitir por el aire. El aire tiene, la atmósfera, es no birrefringente, esto quiere decir que no deforma los estados de polarización, y es no dispersiva. Por lo cual, pues tenemos esta opción también. Y esto, lo bueno que tiene para transmisión cuántica de clave es que podemos se puede conseguir la comunicación global a través de satélite, ya que podemos transmitir la clave de Alice a un satélite en baja órbita. Este satélite se mueve, se desplaza hasta donde esté Bob y le reenvía la clave. Porque como hemos dicho que no tenemos amplificación, no tenemos repetidores, pues esto no solucionaría el problema.
Aquí podéis ver las ventanas de transmisión con respecto a la longitud de onda. Esto está calculado para un ambiente contaminado de ciudad, digamos. Si tenéis un ambiente rural, más o menos las dos transmisiones de 850 y 1500 son parecidas. O sea que en ciudad 850 se atenúa más que 1500. Pero no solamente tenemos que evaluar esto para elegir la longitud de onda de un sistema en espacio libre, sino que hay que ver también los detectores. Acordaros que el silicio es mucho mejor que InGaAs. Bueno, pues con este tipo, un sistema en espacio libre, en 2007 tenemos ahora mismo el récord de transmisión, que fue pues una colaboración del Instituto Max Planck, la Agencia Espacial Europea y varias universidades que consiguieron transmitir claves a través del aire con longitud 850, un sistema de seguimiento automático, sincronizaron por GPS y consiguieron pues esta clave, ¿no? No es muy alta, pero bueno, consiguieron transmitir, lo más importante es que consiguieron transmitir entre dos islas en las Canarias, La Palma y Tenerife. El emisor estaba en el telescopio óptico de La Palma y el receptor en la estación terrestre de la ESA. Y este 140 kilómetros es más o menos equivalente a ir un par de veces por la atmósfera hasta un satélite y volver. O sea que es una distancia que, bueno, que prueba un poquito que es posible transmitir por satélite. ¿Qué sistemas comerciales hay? Pues hay bastantes ya. En Estados Unidos MagicQ, ID Quantic en Suiza o en Japón NEC. Y son sistemas, la mayoría utilizan 1550 y van hasta 100 kilómetros de transmisión segura, pero baja velocidad. Tenemos un kilobit, 256, creo que han mejorado algo las velocidades, pero bueno, tampoco son muchos órdenes, no son órdenes de magnitud superiores, son un poquito más grandes, pero... Y se utiliza con cifrado AES, combinado con cifrado AES y con gigabit de internet, de 10 gigabits por segundo. Bueno, pues entonces, al final, ¿es segura la criptografía cuántica? En teoría sí, el protocolo cuántico, el principio de incertidumbre nos dice que sí, pero claro, hay una cosa que se llama los side channel attacks en todos los sistemas, en todos los protocolos de criptografía, que son, bueno, pues los ataques de canal lateral, que lo que hacen es aprovechar la imperfección de los dispositivos para encontrar ventanas para burlar la seguridad. Entonces, esto siempre ocurre. Pero en el caso de la criptografía cuántica ha sido especialmente flagrante en el año 2010 por este grupo que veis aquí, que están muy contentos porque consiguieron hackear un sistema de ID Quantic, de criptografía cuántica, aprovechando una cosa que nadie se había dado cuenta, la debilidad de este detector. Este detector se puede cegar, digamos, aplicándole pulsos muy fuertes de lumínicos, se puede cegar de manera que se puede controlar. O sea, un intruso puede controlar este detector y esto no se sabía. Con lo cual consiguieron sacar toda la clave sin generar ningún error. Y este hombre, que es un poco excéntrico, se autodenomina el primer quantum hacker, pero realmente es que lo ha conseguido, ha publicado en Nature y es ahora mismo pues muy famoso en el campo. Entonces, bueno, pues esto es un problema y hay que caracterizar minuciosamente los sistemas para ver estas posibles ventanas o loopholes, estos posibles puntos débiles de los sistemas para que no ocurran ese tipo de ataques. Pero claro, a posteriori, porque a posteriori es fácil corregir el problema, o sea, no hay ningún problema en corregir que ese detector no se pueda cegar, o sea, pero hay que hacerlo por anticipado, digamos, ¿no? Hay otra manera, aparte de esa caracterización minuciosa de intentar asegurar los sistemas de este tipo de ataques. Y esto es lo que propone Antonia Zinn, se llama Device Independent Quantum Cryptography, y es un sistema que se basa en solamente probar cuando una clave se transmite en el entrelazado cuántico. O sea, no depende de la calidad de los dispositivos, sino solamente del entrelazado de propiedades físicas, digamos.
Entonces, sí funciona, lo que pasa es que todavía hay que hacer una implementación experimental, pero sería perfecto porque así ya no tendríamos ese problema. Y ya por último os voy a contar un poco lo que estamos haciendo nosotros. Pues habíamos hablado antes, muchos de los sistemas de transmisión cuántica de clave en espacio libre están orientados a probar largas distancias para la viabilidad de satélites, etc. Entonces, bueno, la mayoría pues tienen baja transmisión, pero hay otra aplicación que son los escenarios urbanos, que está menos explorada, pero que también es importante. Tienen, por ejemplo, el espacio libre ventajas sobre la fibra óptica, por ejemplo, que es mucho más fácil de instalar. No necesitas pedir permisos, abrir las calles, los puedes instalar y además los puedes cambiar de sitio. La fibra óptica, una vez instalada, se convierte en un coste irrecuperable, con lo cual, o sea, que tiene ventajas, es interesante los sistemas de este tipo. También hay menor coste, las licencias cuestan menos que las de fibra óptica y, bueno, pues hay un campo, digamos, de posibles destinatarios, digamos, de este tipo de tecnología, como pues bancos, edificios gubernamentales, etcétera, que están situados en ciudad a relativamente corta distancia y que a lo mejor necesitan una tecnología de este tipo. Son en principio más difíciles de espiar, pero entendiendo espionaje visual, ¿no? Porque tú puedes ver el canal, ¿no? La fibra óptica está más o menos más escondida. ¿Tiene inconvenientes? Pues el aerosol urbano, las partículas urbanas de la contaminación atenúan bastante más el láser, como vimos antes, entonces eso es un inconveniente. También, por supuesto, todos los sistemas de espacio libre, si hay mucha niebla, por ejemplo, es un problema porque no se transmite la información, esto hay que decirlo. O sea, idealmente debe haber un sistema adicional. Pues nosotros estamos utilizando el protocolo B92, que utiliza 2 estados de polarización. Generamos una secuencia pseudolatoria de 2 elevado a 31 menos 1 de la clave con 3 láseres. Utilizamos dos pexels a 850 con unas tarjetas, unos drivers que lo pueden para transmitir a 4 gigabits por segundo y un Bexel de 1550 para transmitir lo que se llama el sincronizado temporal. Luego los atenuamos a 0,1 fotones por pulso, como dijimos anteriormente, con unos atenuadores acoplados en fibra óptica. Y bueno, pues esto al final los polarizamos para conseguir los 2 estados que queremos de alta extinción. Y utilizamos una lámina beam splitter para combinarlos y luego expandimos los estados hasta más o menos unos 4 centímetros de diámetro para poder transmitir esto a larga distancia. Nuestro sistema está montado sobre 2 motores que conseguimos generar los dos ángulos para apuntar, para el posicionamiento fino, digamos, de a larga distancia, porque nuestra idea es transmitir a varios kilómetros de distancia. Y estos motores nos dan una precisión de microradianes para poder apuntar bien, luego también para hacer seguimiento automático, que la señal esté continuamente, el emisor y el receptor estén continuamente apuntando al láser, etc. ¿Y cómo sincronizamos temporalmente? Pues nosotros lo que hacemos es mandar una longitud de onda distinta, que es a 1500, la que pone Bexel Sync, ese va a otra longitud de onda distinta por el mismo canal que los 2 estados que nos mandan la clave, que están a 850. Entonces, con eso conseguimos ir a mayor velocidad, porque la solución alternativa sincronizada por GPS siempre necesita de un software que corrija por pequeñas fluctuaciones que aún así se producen. Entonces necesitas continuamente estar corriendo un software que te ralentiza un poco la transmisión de clave. Entonces, en principio, esta técnica, mandas las 2 longitudes de onda por el mismo sitio, por el mismo canal, nos da mayor velocidad. Y esto, bueno, luego se analiza en un analizador de tiempos para procesar la información. Utilizamos un láser de sincronización con alto ancho de banda para que tenga poco jitter, digamos, y no introduzca error. Y también utilizamos un detector APD para detectar 1550.
El receptor tenemos un telescopio que tiene pues, unos 25 centímetros de diámetro, es un Smith Cassegrain, que lo que nos hace es coger el haz que nos llega de ALICE y nos lo focaliza. Este telescopio manda la información después, los dos estados, a un filtro dicroico que nos separa las longitudes de onda, la de nuestro dato, nuestra clave, y la del sincronizado. El sincronizado va al reloj de una tarjeta analizadora de tiempos, que esta es la que nos va a sincronizar Alice y Bob. Luego, este paso es muy importante porque lo que hacemos es pasar la luz que viene focalizada al fin y al cabo del láser, pero ese telescopio coge luz de todos sitios, digamos, también. Entonces viene mucha radiación ambiental y esto hay que filtrarlo. Entonces se utiliza un filtro muy fino que deje pasar solamente 850 y bloquee el resto. Luego, aparte de este filtro, para filtrar esta radiación hay que mantener tanto el emisor como el receptor tapados, en oscuridad. O sea, el canal está a la luz del día, pero el telescopio y todos estos componentes están en total oscuridad. Y entonces luego los datos se separan en dos canales, el canal que va a detectar los unos y que lo que hacemos es dirigirlo en contra de los ceros, es decir, minimizar la polarización del estado contrario. Porque si no, si la orientamos simplemente en favor de los unos, tendríamos muchos ceros entrando ahí, tendríamos muchísimo error. Y para detectar los ceros hacemos lo mismo, lo orientamos en contra de los unos, simplemente con polarizadores. En este caso, este protocolo no es exactamente el mismo que el BB84 que os expliqué antes, y digamos que el error que se produce, o digamos el principio de incertidumbre aquí, se traduce en un error que es una pérdida. Es una pérdida porque al poner los polarizadores así estás perdiendo el 75% de la luz que te llega. Entonces, si hay alguien que en el canal se introdujera, se perdería otro 75% y lo detectaríamos. Es un protocolo que no es exactamente el mismo, pero está basado también en el principio de incertidumbre y es un protocolo de transmisión cuántica igual que es el gran mentidor. Y estos estados luego pues, se acoplan, se focalizan en fibra óptica y se detectan con detectores de fotones individuales. Se llevan a los canales de nuestra tarjeta, el canal 1 y el canal 0, y aquí ya se ha recibido la clave. Lo que pasa, bueno, tiene unos errores que hay que corregir, pero ya tenemos lo que se llama la clave filtrada. Esta es una foto del telescopio que tenemos, el Cassegrain, y tenemos aquí parte de Bob conectada. Aquí tenemos un link de unos 30 metros, en lo que estamos caracterizando un poco pues, la transmisión, las pérdidas, el filtrado, el error, etc. Estamos consiguiendo errores a plena luz del día de hasta 6%, con lo cual está bastante bien filtrado porque hay pocos sistemas que trabajen a luz del día, o muy poquitos. Entonces hemos conseguido filtrar y transmitir además a horas de mucho sol. Y por la noche o cuando está ya oscureciendo hemos conseguido 2%, por la noche un 1,5%. Y mandamos una transmisión de 1,1 megabits, aunque luego esto hay que filtrarlo, o sea que se quedaría más o menos en la mitad de clave segura a 1 giga de frecuencia reloj y a 1,5 gigas a 1,5 megabits. El problema que tenemos, podríamos transmitir del orden de 3 veces más esto, pero tenemos una pérdida muy grande en el telescopio, porque el telescopio no está diseñado es un telescopio astronómico, y no está diseñado para nuestra longitud de onda. Entonces aquí perdemos muchísimo, con lo cual tenemos en mente diseñar un telescopio especial o hablar con la compañía para que nos pongan unos recubrimientos especiales para nuestra longitud de onda y ganar muchísima más transmisión. Entonces, bueno, para concluir mi charla, pues os he hablado un poco de cómo funciona el ordenador cuántico y por qué supone una amenaza para la seguridad actual. Hemos hablado que la solución nos la da la criptografía cuántica, pero hay que tener en cuenta los análisis de seguridad que hay que hacer exhaustivos para los sistemas. Y bueno, pues para mejorar hay que mejorar un poco la velocidad de los sistemas experimentales de este tipo para hacerlos más competitivos. Muchas gracias.
tema apasionante, interesante. Tengo aquí una docena de preguntas, pero imagino que todos tenéis preguntas que hacer. Vale. Mencionó un interferómetro. Sí. Creo que era Mac. Sender. Sí. Sí. ¿Puedes explicar más o menos en qué consiste, por favor? Sí. Bueno, básicamente realmente son dos láminas divisoras de haz que están colocadas de tal manera, tiene dos espejos y dos láminas. Entonces la luz se divide en dos caminos, ¿vale? Los haces. En un caso pasan por un camino en el que se produce un desfase de pi y en el otro caso no. Con lo cual ese desfase de pi hace que al salir del interferómetro haya una contrafase. Es decir, cuando tengas una intensidad alta en uno, vas a tener una intensidad baja en otro, ¿vale? Y eso te va a permitir diferenciar esos dos estados, ¿vale? Y se utiliza bastante, es comúnmente utilizado en este tipo de sistemas de codificación por fase. Lo que pasa es que se utiliza doble interferómetro para que no tengas que, porque si hicieras largo, a ver, pues tienes que mantener, si esto lo haces largo, si tú separas estos dos canales aquí, tienes que hacer que las fluctuaciones en los dos sean iguales para que solamente la diferencia de fase entre los dos, entre I0 y 1, te dependa de lo que le aplica Alice y Bob a sus moduladores. Es decir, KAL tienes que mantenerlo prácticamente cero para los dos canales a la vez, o sea, los dos canales los estados tienen que sufrir lo mismo por cada canal, las mismas fluctuaciones, para que luego cuando se dividen aquí en 1 y 0 solamente dependan de lo que se le aplica a Alice y Bob. Y para hacer esto de forma práctica tienes que utilizar doble interferómetro, que es lo que te enseñé aquí antes. A ver. Aquí. Entonces, lo que interfiere son todos los fotones que pasan por este canal y después por este, o sea, el largo y el corto, y después el corto y el largo, ¿vale? Estos son los que interfieren aquí. El resto no interfieren porque pasan o por el corto con el corto y corto, estos no tienen interferencia. Entonces, es, digamos, práctico hacer esto para que todos los dos haces pasen por el mismo camino y todas las fluctuaciones que se produzcan aquí sean iguales para los dos. No sé si es eso lo que me preguntas o... Sí, bueno, más o menos. Quería saber cómo funcionaba un interferómetro. Pero vamos, básicamente es eso, sobre todo es la diferencia de fase entre los dos, de pi, que es básicamente por las reflexiones. Porque si tengo una diferencia de fase y tengo dos fases distintos, pues se van a superponer y se van a anular cuando la diferencia de fase es pi, ¿o no? Claro, por eso... no. Por eso, mira, si phi a menos phi b es 0, ¿vale? En el primer caso aquí, ¿vale? Lo que tú dices, si esta diferencia de fase es 0 aquí, todo esto se hace 1. Pero como está en diferencia de fase, esto se hace pi. O sea, mientras que este coseno se hace... uno se anula y el otro no. O sea, esto es lo que hace la diferencia de fase. Pero es la diferencia de fase entre estos dos haces. Estos dos. Es que creo que te estás confundiendo con este y este. ¿Sabes? Entonces por eso. La diferencia de fase entre los dos que llegan a un detector. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, mientras pensáis, ahora sí que me toca. Con la experiencia que has tenido en la tesis que has hecho en Edimburgo, ¿cuál es el desarrollo que hay en la computación cuántica a nivel civil y a nivel militar? ¿Cuál es el futuro que viene? ¿Está más desarrollado la parte militar que la parte civil? ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues bueno, pues todavía se están trabajando en, digamos, que los ordenadores cuánticos trabajen para hacer operaciones lógicas de unos 12 qubits, con lo cual creo que se ha subido unos cuantos qubits, a lo mejor a la veintena, pero todavía estamos bastante lejos de conseguir un prototipo de computación cuántica que realmente amenace las soluciones actuales. Lo que pasa es que ya está probado que no existe ningún impedimento que haga que la tecnología sea escalable. O sea, por lo que se ha publicado, hasta el momento, además fue un Nature, que se publicó hace unos años, y parece ser que todo va... no hay ningún impedimento que se haya encontrado a nivel físico que no permita su desarrollo a gran escala. Entonces,
pero no quiere decir que mañana se encuentre algo y diga, pues no, no se puede realmente, o sea, esto falla y no... O sea, uno de los problemas más importantes que se encuentran es la decoherencia, es decir, la superposición se decae, o sea, por cualquier tipo de contacto con el exterior. Entonces tienen que estar muy aislados para que no se pierda la superposición, pero a la vez tienen que interaccionar para hacer las operaciones, el input y el output tiene que estar conectado con el exterior, con lo cual es difícil, pero aún así se está consiguiendo y hay muchísima gente trabajando en este campo y parece ser que en principio va lento, pero va encaminado a que los órganos cuánticos sean una realidad, pero a lo mejor puede tardar 30 años, no se sabe. Gracias. ¿Pregunta? Sí, Alfonso. Yo tengo varias, no sé si... No me regales. No preguntes. Yo tengo varias, no sé si vamos a tener tiempo. Una cuestión de ataques de computación cuántica, algoritmos simétricos. ¿Qué se ha publicado? Porque lo que comentabas de obtener todas las claves, hay muchos escenarios que eso no es útil. Pues el algoritmo, el del que hablo de Grover, el algoritmo de Grover. O sea, quiero decir, si tú tienes, por ejemplo, solo un cifrado, hay muchos protocolos que tienes texto en claro y texto cifrado que ahí está claro que sí es muy útil, ¿no? Y rompen muchos protocolos de desafío y eso está bien. Bueno, el AES es simétrico. Sí, pero quiero decir, si tú solo tienes el cifrado, aunque tengas todas las claves, tendrías todos los textos claros posibles y no tienes capacidad de diferenciar, ¿no? No, lo que haces es, el AES utiliza una clave, ¿vale? Una clave, luego haces un cifrado en bloque y la... Pero Sí, si sí, tú sí, eres sí. capaz de encontrar qué clave es, o sea, digamos el Sí, pero procedimiento... si tú tienes un texto cifrado, Sí. tienes, por ejemplo, 2 elevado a 256 textos en claros posibles y 2 elevado a 256 claves posibles. Sí. Si tú tienes un texto y pruebas todas las claves, tienes todos los textos en claros posibles. Ujú. Pues ya está. ya ¿Qué lo tienes. texto en claro? O sea, tienes todo... No, porque solamente uno sería un texto lógico, el resto serían... O sea, solo el texto en claro que tiene la clave de pero verdad... No sé si me entiendes. a lo mejor no. Yo tengo un texto Es cifrado. sacar la clave, digamos, es una búsqueda Sí, pero tú exhaustiva sabes... de claves. Claro, pero tú sabes que una clave corresponde a un texto cifrado porque corresponde a un texto en claro. Si no sabes el texto en claro, luego lo vemos. O sea, no puedes saber la clave si no sabes cuál es el texto en claro. Porque tendrías todas las claves posibles, porque un texto cifrado, varios textos cifrados iguales pueden coincidir sin... Bueno, luego te lo explico. Y me das tu posición. Es que puede ser un texto sin sentido. Lo que dice Alfonso puede ser un texto sin sentido, un texto claro sin sentido, por ejemplo, una clave hexadecimal es un texto... Es decir, absolutamente una sin es, sentido. como es 256, por ejemplo, tú tienes 2 elevado a 256 textos en claros y puedes usar 2 elevado a 256 claves posibles. Es decir, te van a dar varios cifrados iguales para distintos textos en claros y distintas claves. Es decir, tú aunque computes todas las claves Bueno, para un texto... Mientras que tengas el texto en claro... Claro, hay en protocolos que si tienes texto en claro y texto cifrado, esto es perfecto, ¿no? Porque sacan la clave y eso rompe muchos protocolos de desafío y demás. Pero si tú cifras con AES nada más y solo tienes el texto cifrado, no veo la utilidad de la computación cuántica para romper AES. Solo así, a lo mejor de esta manera sí. Hombre, yo... Pregunto, es exactamente- que no, por desconocimiento, sí, si se ha amenaza investigado... amenaza AES. No sé exactamente lo que... O sea, porque no sé exactamente el detalle que tú me estás diciendo, pero yo lo que entiendo es que encontrar una clave en la que realmente encuentre el texto en claro. Habrá una o varias, no sé lo que, Bueno, que luego, sí que encuentre, sí, y en ese tienes caso, o tiempo, sea, lo único que puede hacer AES ante un ataque el ataque de Grover, este que hablamos, es aumentar la longitud de clave. Ya está. Pero digamos que la búsqueda exhaustiva de claves eso te la hace mucho más rápido en un Eso, ordenador eso. cuántico. O sea que... Luego si quieres Sí, comentamos vamos, no los sé si puedo seguir detalles. preguntando, sí. Sí, una pregunta más y luego... Pues, ¿Una más yo? Sí, o- sí. Entiendo que en criptografía cuántica el spoofing existe, es decir, tú puedes falsificar que eres... Bueno, se supone que te autenticas. Cuando empieza la transmisión te autenticas. Claro, pero si yo hablo contigo, si tú eres Alice y yo soy Bob, tú asumes que yo soy Bob, es decir, porque me apuntas el láser o lo que sea. Es decir, si yo me hago pasar por Bob, es decir, no pincho el canal, es spoofing clásico, o sea, un man in the middle, o sea, tú te comunicas conmigo, eso es posible, ¿no? En criptografía cuántica, entiendo. Bueno, un man in the middle es posible en cualquier sistema de criptografía, pero No, se supone que si tú y yo... en criptografía cuántica si tienes una PKI no. Pero se supone que tú y yo nos hemos encontrado una vez y nos hemos autenticado.
Si no, O sea, y aparte de- tienes que partir de eso, sí. Y una rápida, y ya me callo. Se empiezan a comercializar ya ordenadores cuánticos, lo estaba buscando la palabra, ordenador cuántico adiabático de 128 qubits. De D-Wave o algo Sí. así. ¿Conocéis pero es algo que- de eso? Sí, pero es que lo de D-Wave Salió en prensa, sí, fue muy... Sí, es humo. sí, es un poquito... Luego realmente las operaciones que puede hacer no son muy... O sea, que inflan un poquito la historia los de D-Wave. Pero sí, ellos dicen que son capaces de... Luego las operaciones que hacen no son muy simples. Entonces no se considera realmente, rigurosamente, como un ordenador cuántico real. O sea, pero bueno, sí que están haciendo muchas... 120... Lo mira ahora, 128 dice. Ahora no sé si es verdad, mentira o... Yo a D-Wave, lo único que te puedo decir es que lo que te puedes quedar siempre con los artículos, gente que publica en publicaciones serias. D-Wave es una especie de empresa que ellos dicen que han hecho ordenadores cuánticos, pero yo he investigado algo del tema, pero hasta que no lo vea publicado no me lo creo. Una pregunta más por allí. Sí, cuando mencionaste el principio de incertidumbre, lo hiciste en términos de velocidad y posición. Hay dos variables. En el caso de los ejemplos que vivimos, distingo una sola variable, polarización. ¿Dónde está la otra? Sí, pero la otra son las dos bases de polarización, es decir, base rectilínea y base circular. Es como posición y momento. Base rectilínea, dos estados perpendiculares lineales, eso sería una variable, y base circular, los dos estados, eso sería la otra variable. O sea, es lo que son, no puedes medir sin cometer un error, son cuando utilizas dos bases rectilínea y circular que son no ortogonales. Ahí esas dos variables tienen asociado un principio de incertidumbre. Cuando uno lee algo de divulgación sobre el principio de incertidumbre y pone el ejemplo de la velocidad y la posición, dice que uno puede distinguir, bueno, no puede medir con la misma precisión porque al lanzar un fotón cambia o la velocidad o la posición de una manera aleatoria, y eso, en el caso de los dos estados de polarización, ¿qué es lo que está entrelazado? Pues al final el principio de incertidumbre es lo que te da que el intruso cometa el 25% de error. Ese es el principio de incertidumbre. Que el intruso no puede medir sin dejar una huella ahí. Eso es lo bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Sí, Alfonso. Tengo unas cuantas. La última, sí. La última, pues esta, que es así más popular. Bueno, dos, vale. Pues, cuando siempre se habla de criptografía cuántica, se habla, por ejemplo, de fibra óptica, aunque has comentado lo del aire, aunque se han publicado, bueno, yo he leído distintas cosas, cómo se pincha una fibra óptica. ¿Cómo se pincha? ¿A qué te refieres? O sea, ¿Cómo se... el espía, que siempre ponemos un espía en medio, Sí, pues con un divisor de haz. pero pinchas la línea, No pones... porque la línea no emite lo fuera. cortas, por ejemplo. Y no se detecta por telemetría o Tú por lo tienes que que sea. suponer que un intruso, un espía, tiene tecnología infinita. Es capaz de cortar la fibra. Sí, pero tiene tecnología infinita, pero no puede clonar los fotones. Ya, pero... No, claro, no puede clonar. Pero, claro, no puedes ir contra la ley de la física. Pero tú, se supone que podrías... Tú sabes, la fibra óptica a lo mejor no la tienes que cortar, tiene conectores. Tú puedes desconectar rápidamente, conectar un splitter que te divide la señal principal, es esta, a lo mejor la que estás midiendo, la divides, vamos a suponer, ni siquiera en 90-10, es decir, para que no se note, sino 50-50. Y ese 50, el espía es capaz de reponerlo porque es que tienes que asumir que el espía es capaz de, tener unas líneas de transmisión sin pérdida, etcétera. Entonces sí es capaz de hacer ese tipo de cosas. Hombre, no puede hacer cualquier cosa, pero sí, claro, es utilizando un divisor de haz, un splitter. Vale, y una última muy rápida. En vuestro sistema, si he entendido bien, enviabais medio mega de clave por segundo. Sí, pero no es la clave segura final. O sea, a la clave final luego hay que hacerle, según el error que te dé, o sea, nosotros somos, lo que le llega realmente a nuestro sistema es eso, es un megabit. Y luego la tienes que destilar, según el error que tengas, el Q verde que hablaba, tienes que destilar totalmente a 10, o sea, ese error 2% lo tienes que dejar en nada. Eso se utilizan corrección de errores y amplificación de privacidad, que son técnicas convencionales y clásicas. Entonces, ahí tienes que descartar más o menos
calculas la mitad, un 50% de esos bits hay que descartarlos. Pero depende de cómo sea también de bueno el error inicial que tengas. Entonces, si tienes un buen error, tienes que descartar menos. Pero bueno, es que como no estamos ahora mismo instalando los programas que nos van a hacer los errores clásicos, entonces no tenemos todavía medido, pero suele ser un 50% menos. Vale. Sí. Has estado hablando también de los fotones entrelazados. Sí. ¿Los fotones entrelazados físicamente los puedes separar? Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna limitación teórica en cuanto a distancia entre ellos? No. Esa me hace gracia la pregunta porque es muy buena. O sea, de hecho, tú puedes mandar un par de fotones entrelazados, uno que vaya aquí y el otro a la otra punta del universo, que cuando los mides, por ejemplo, mides aquí y el que está a millones de kilómetros de distancia automáticamente colapsa. Sabe de alguna manera que el otro ha sido medido. Esto es una propiedad rarísima que no se entiende todavía. La teoría de cuerdas está intentando explicar si a lo mejor son todo hilos que conectan, pero es que es así, es real. O sea, por ejemplo, el experimento de 144 kilómetros de las Canarias, en las dos islas, se ha hecho por entrelazado también, no solamente por transmisión cuántica normal. O sea, que realmente esto funciona a cualquier distancia. Es una de las rarezas de la cuántica que nadie entiende. Bien, yo tengo para terminar un par de preguntas. Decías que estáis trabajando con transmisión en espacio libre. ¿Hay algún tipo de ataque, entre comillas, como por denegación del servicio? Es decir, pues alguien que se ponga en el medio, corte el haz. Si yo corto el haz, automáticamente el receptor ya no recibe nada. ¿Cómo? Porque supone que es punto a punto la transmisión. Sí, eso siempre lo puedes hacer, claro. Sí, Sí, o sea sí. que... Hombre, pero eso es un ataque que afecta a cualquier tipo de Eso sistema de también, seguridad. claro. O sea, igual que la fibra la puedes cortar. Con lo cual pues hay que entonces intentar tener pues situaciones de compromiso. Si hay algún compromiso con ese app, tendría que estar pues duplicado con otro canal de transmisión. Te pasa en cualquier sistema, porque la fibra óptica nadie te asegura que no... O sea que la fibra óptica es más... De hecho, eso se ha hecho, me parece. Es más difícil la fibra óptica acceder a ella, porque tienes que pues, vale, canalizar vale. eso. En cambio el otro es sencillamente intentar pues, Un helicóptero allí. un helicóptero allí, poner pues, una especie de espejo y se acaba el app, ¿no? Supongo que sí, se puede hacer. Digo, por si se supongo, usa en transmisiones digitales y eso, es que la evidentemente... criptografía, claro, es que la criptografía cuántica no está dirigida a usuarios Sí, normales. comunes. Está dirigida a gobiernos, militares, pues no creo. Si tiene un canal abierto de, vamos a suponer, 1 kilómetro, supongo que lo tendrán más o menos vigilado, de forma que nadie pueda entrar. Vale. Digo yo. Pero vamos, sí, supongo que habrá duplicaciones. O sea, digamos que un canal de espacio libre, si puede ser también de estar duplicado por fibra óptica, mejor, por si acaso hay una avería. Y luego la última, pues por lo que tú ves en el desarrollo que hay en este momento por criptografía cuántica, ¿quiere decir que la criptografía en el futuro va a estar relacionada directamente con la física? ¿Y que algunos tenemos que jubilarnos? O algo La así. verdad que se está... Sí, cada vez hay más físicos, pero es multidisciplinar, porque hay muchísimos ingenieros de telecomunicaciones también, y yo creo que los ingenieros informáticos también entran, por ejemplo, yo ahora mismo estoy colaborando con gente de la Politécnica que nos están ayudando con el código de corrección de errores, porque aunque hay algunos clásicos de toda la vida, se está intentando algunos que hagan solamente un paso. Por ejemplo, están optimizándose esos códigos para que sea más rápida la criptografía cuántica. O sea que siempre, yo creo que el software siempre hay que hacer, siempre. Una pata De más. hecho, bueno, y nosotros cuando trabajamos en sistemas experimentales siempre hay que hacer cantidad de algoritmos de control de dispositivos y tal. Y luego también hay mucha gente ahora mismo intentando encontrar algoritmos eficientes de factorización de RSA, que supongo que sí, tú, ¿no? Están en ello, sí. Están en ello, o sea que hay muchas disciplinas de aquí. ¿Hay alguna pregunta de vosotros? ¿Tuviera más? Solamente agradecer a Verónica la conferencia.